Sean todos bienvenidos. En este video de seguridad informática hablaremos sobre la exposición de datos sensibles. El contenido para esta presentación es concepto de exposición de datos sensibles, tipos de datos sensibles, el impacto que representa para las empresas exponer sus datos sensibles. En WebGoat realizaremos un ejercicio práctico. También hablaremos de Google Hacking, realizaremos algunos ejercicios de Google Hacking y finalmente hablaremos de las contramedidas que se deben implementar en este caso. Empecemos. ¿A qué se refiere el tema de exposición de datos sensibles? Bueno, la sensibilidad de los datos abarca desde videos publicados en redes sociales hasta páginas de información personal y secretos de las empresas o de las naciones inclusive. Cuando nosotros ingresamos nuestra información a internet, ya sea en una página, en un formulario para buscar trabajo o en redes sociales, ¿qué tan seguros están nuestros datos? ¿Pueden las personas fácilmente acceder a esta información y pueden utilizarla en nuestra contra? Vamos a ver una noticia importante. Recientemente en El Universo, que es un diario que circula aquí en Ecuador, se dio esta noticia: masiva filtración online de información de casi cada ciudadano ecuatoriano, reporta BBC. En esta noticia lo que se informó es que prácticamente todos los ciudadanos ecuatorianos tenían su información expuesta en internet. Entonces vamos a ver aquí algunos conceptos importantes que se debe tomar en cuenta al momento de publicar nuestra información en internet. En primer lugar, ¿qué son datos sensibles y qué no son datos sensibles? Bueno, podemos decir que datos sensibles son aquellos que revelan nuestra información en términos de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Por ejemplo, nuestros datos personales son datos sensibles. Nuestro número de cédula, nuestro número de tarjeta de crédito, nuestras claves de correo, nuestra información crediticia. Si trabajamos en una empresa, la información que maneja la empresa acerca de proyectos, acerca de manejo de capitales. Entonces eso es información sensible o datos sensibles. Básicamente, cuando los datos críticos caen en manos no autorizados, podemos calificarlos como exposición de datos sensibles. Dentro de los tipos de datos sensibles podemos diferenciar dos grandes grupos, que son los datos en tránsito y los datos en reposo. Los datos en tránsito son aquellos que estamos transmitiendo por la red y son sensibles cuando no utilizan protocolos adecuados de seguridad. Por ejemplo, en internet, cuando compartimos información y esta lo transmite por el protocolo HTTP, lo que estamos haciendo es enviando nuestra información en texto claro. Si un atacante interrumpe el tráfico de la red, podría fácilmente interceptar nuestra información. Cuando los datos están en movimiento, hay dos tipos de ataques que se realizan frecuentemente: el sniffing, que consiste en una intrusión del atacante entre el emisor y el receptor. De hecho, este ataque, el que podemos ver en la parte izquierda, el ataque del hombre en el medio, consiste en interceptar las solicitudes entre el emisor y el receptor y robar la información. Por ejemplo, credenciales, cuando un usuario está iniciando sesión en alguna página web, por ejemplo la página web del banco.
Otro tipo de ataque que también se realiza es la de divulgación en información. Esto en cambio sucede cuando los servidores vulnerables devuelven más información de la que deben. Por ejemplo, hay archivos de JavaScript que pueden contener las claves, las contraseñas, información sensible. A veces la información, las credenciales se guardan en la memoria caché del navegador. Entonces, esto puede ser aprovechado por el atacante, que con algún tipo de ataque de fuerza bruta, por ejemplo, podría forzar al servidor a devolver esta información. Los datos en reposo, en cambio, son aquellos que están guardados en algún disco duro o en algún dispositivo. El hecho de que la información no se mueva no quiere decir que esté 100% segura, ya que el atacante puede acceder a través de una falla de autenticación y hacerse del control de la base de datos, por ejemplo, o de los repositorios, y extraer la información de la empresa, de los registros de los usuarios, los registros que se maneja internamente, entre otras cosas. La exposición de datos sensibles genera muchas pérdidas. El impacto en sí es muy alto, ya que las organizaciones en sí son afectadas económicamente porque pueden perder millones de dólares si se filtra la información. Son afectadas legalmente porque pueden ser demandadas o enjuiciadas, por ejemplo, si los clientes se sienten afectados, por ejemplo, supongamos con una entidad bancaria, ya que esta entidad bancaria reveló la información a terceros, podría sufrir también juicios, penas legales, y obviamente se pierde la confianza con el cliente. Sí, entonces realmente la exposición de datos sensibles afecta de manera multilateral a la empresa, a las organizaciones. Bien, entonces dentro de nuestra organización, ¿cómo sabemos que estamos exponiendo los datos? Entonces aquí vamos a ver algunas vulnerabilidades para saber si estamos exponiendo nuestra información. Entonces empecemos. Hablemos de la transmisión de datos. Generalmente cuando utilizamos protocolos inseguros, la información se transmite en texto claro, es decir, se transmite directamente. Si yo pongo mi contraseña, por ejemplo, 12345, y el protocolo no lo cifra, quiere decir que exactamente va a ir la información, en este caso 12345, y cualquier atacante podría interceptar y fácilmente leer la información. Protocolos como HTTP, SMTP, Telnet y FTP transmiten el texto en claro, y si este tráfico va a internet, es especialmente muy peligroso que se exponga. También es importante verificar el tráfico interno, por ejemplo, entre los balanceadores de carga, servidores web o sistemas de backend. Entonces, algo importante, siempre tomar en cuenta cómo estamos transmitiendo la información, ya sea de manera externa o de manera interna. Estamos transmitiendo en claro o aplicamos protocolos de seguridad. En este caso es obligatorio la utilización de HTTPS para transmisión de tráfico web. Otro punto importante también que hay que tomar en cuenta es el uso de algoritmos criptográficos. Si bien nosotros podemos estar cifrando la información, hay que tomar en cuenta que algunos algoritmos ya son obsoletos. Algoritmos como MD5 y SHA-1 ya no se recomiendan utilizar. El OWASP lo que recomienda utilizar es los algoritmos AES y SHA-256, que son los más seguros actualmente. Si no lo recuerdan, OWASP es una organización sin fines de lucro que año tras año
investiga siempre las brechas de seguridad informática para hallar nuevas vulnerabilidades y a los diferentes ataques que se efectúan sobre estas vulnerabilidades hallarles alguna solución o alguna contramedida. Dentro de la práctica del día de hoy vamos a trabajar con WebGoat para mostrar qué tan peligroso es un servidor que no tiene protocolos seguros al momento de proteger los datos sensibles. Dentro del navegador vamos a irnos a localhost 8080 WebGoat. Listo, entonces para esta práctica de exposición de datos sensibles vamos a crear un usuario. Bueno, yo ya lo creé, mi respectivo usuario con su contraseña. Iniciamos sesión. Bueno, en este caso no la vamos a guardar y nos vamos a exposición de datos sensibles. En este caso WebGoat hace referencia a lo que son los logins inseguros y lo importante que es tener encriptación en el manejo del dato, en el manejo de la data sensible. Es decir, si al enviar información por la red tus datos no están encriptados, el atacante podría ver la memoria del navegador, en este caso del browser, o hacer un escaneo de los archivos de los registros hasta encontrar el nombre del respectivo usuario y contraseña. En este caso, en la práctica tenemos que hallar un nombre de un usuario y la contraseña que se encuentra guardada en el browser, en la memoria caché del browser. Entonces, si nosotros presionamos aquí en login, aparentemente no pasa nada, pero vamos a verificar cómo se puede proceder en este caso. Entonces el atacante podría presionar la tecla F12 y luego ir analizando el tráfico que se genera. Entonces vamos a presionar el botón y como podemos ver aquí, cuando presionamos el botón se genera una petición para este archivo llamado start.mbc. Entonces lo presionamos, vamos a abrir este archivo y aquí vemos que se envía una petición y se obtiene como resultado del método post la información respectiva del usuario y la contraseña. En este caso pudimos ver que en los archivos internos que se está gestionando en este sitio web se está enviando la información en claro. Entonces se pudo interceptar el nombre del usuario y el password. Entonces vamos a verificar nombre del usuario, Capitán Jack, y la respectiva contraseña, Black Pearl. Ya, vamos a copiar esta información y la vamos a pegar en un bloc de notas. Y listo. Algo importante también, cuando se escriba la contraseña, el atacante también puede ver a través de los
puntos o asteriscos. Aparentemente aquí la contraseña no se ve, pero una forma de ver la contraseña es seleccionándola, presionando botón derecho, inspeccionar, y en esta parte del código HTML lo único que tiene que hacer es, en lugar de tener un tipo password, ponemos un tipo texto. Y miren, en este caso ya se puede ver a través de los puntos o de los asteriscos. Entonces verificamos y tenemos, a ver, aquí tenemos una P mayúscula. Listo, entonces tenemos el usuario, la contraseña. Vamos a enviar y listo. La práctica se ha realizado satisfactoriamente. Entonces con esto terminamos la práctica del WebGoat. Entonces con esto queda demostrado que se debe utilizar protocolos seguros para compartir información por la web. Es decir, cuando enviemos datos por la web debemos utilizar protocolos seguros y algoritmos de encriptación también que sean modernos, para que de esta manera protejamos nuestros datos. Listo, entonces el video lo vamos a dejar en este punto, vamos a terminarlo hasta ahí, y en las siguientes entregas continuaremos con este tema de exposición de datos sensibles. Hablaremos de Google Hacking y haremos algunas otras prácticas también para que vean todo lo que estamos arriesgando al momento de escribir nuestra información en el internet. Listo, si tienes algunas preguntas o sugerencias, por favor me dejas en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver este video.